una actitud. Vamos a buscar en la guía qué es una actitud. Es un proceso de percepción permanente y de evaluación. A ver dónde está esto. En la vida cotidiana las personas manifiestan sus opiniones negativas o positivas hacia lo que les rodea. El desafío es cómo conocer dicha opinión de la manera más objetiva posible. Por lo tanto, una actitud es un conjunto de procesos de percepción permanente y de evaluación que se basa en nuestros propios conocimientos y se orienta a la acción que nosotros vamos a realizar en base a esos conocimientos, con respecto a determinado objeto, a determinada cosa o a determinada situación. Por eso dice objeto o fenómeno. ¿Qué respondemos entonces? Conjunto de procesos de percepción permanente y de evaluación basada en conocimientos y orientada a la acción. Hay muchos alumnos presentes hoy. Hay algunos que se han unido desde su casa. Sí, presenciales acá en la sala tenemos 7. Buenísimo. A ver, vayan nombrando, vayan diciendo sus nombres, chicos, así les voy contando si les falta algún práctico, voy viendo la lista. Chicos, por favor, desde vos vayan nombrándose para que les tome asistencia y les digan qué les está faltando. Vera Raúl. Vera Raúl, muy bien. Vera, un genio. Tiene la mayoría de los prácticos hechos, así que fantástico. ¿Quién más? Gabriel Escudero. Escudero también. Yo te he corregido hasta el 7, Escudero. ¿El 8 lo has hecho? Lo estoy haciendo ahora. Muy bien. ¿Quién más? Bastante mismo. También, Yasmín, hasta el 7 tengo el 8. ¿Lo vas a hacer ahora? Sí. Bien. Pero no tengo el 5 tuyo todavía. Me lo debes. Bien. ¿Quién más? ¿Por qué era María Laura? A ver, María Laura. Ay, María Laura. Dejémoslo ahí. Espero que hoy hagas el 8 así vas restando tareas. ¿Qué más? ¿Me mandó el práctico 3? Sí, tengo 1, 2 y 3. Sí, voy a mandar. Pero falta mucho. ¿Quién más? Mayra Quiroga. Mayra, no tengo nada. Así que bueno, espero que hoy por lo menos tengas el 8. Tejada Paola. Paola, tenés el 1, el 2 y el 7 que hiciste el otro día conmigo. Y hoy vas a hacer el 8.
Pero Te mandé, falta del 3 al 6. los mandé a esos profesores. A los mandaste, los tengo marcados. Ah, sí, los tengo marcados como que los has mandado. No sabía qué significaba la marca, si era que los debías o no los he corregido entonces. Pero sí Ahora los tengo marcados. Ahora el 8 entonces, bien. ¿Quién más? Axel Valderrama. Axel. Axel, tenés un 1 en el práctico 7. ¿En qué habíamos quedado? Ya se lo envié yo. Ah, bueno. Ahora me fijo y te saco el 1. Bueno, se lo hice hasta el Ay, te 13 tengo yo. presente porque no te he puesto presente. ¿Qué más? Espere, profe, que tengo algo que decirle. A ver. Creo que el práctico número 13 yo lo hice también y me lo puso todas malas la respuesta. Por ejemplo, por tener una mayúscula o cualquiera de esas palabras. Sí, yo lo tengo acá. Me mandó la respuesta que yo mandé, me puso todas malas, aunque estuvieran buenas, por la diferencia de que hay una letra que es mayúscula. No, no puede ser eso. Sí, aquí se lo Una enseño. mayúscula. Ya me voy a fijar de nuevo. Pero no, por una mayúscula imposible. Aparte el 7 era un ejercicio de completar. El 13 es un práctico de completar. Exactamente. Que tenías que poner galvanómetro, eran palabritas, era muy simple ese práctico. No, pero por una mayúscula no puede ser. La diferencia es que la respuesta Tiene que correcta. haber otra cosa, ya lo reviso. Bueno, sigamos. ¿Entiendes? Y así con casi todo, ¿ves? El momento mostrable y la diferencia porque yo lo escribí en Bueno, diferentes momentos. envíalo nuevamente, pero con la corrección. No, si no se puede, esa es la respuesta. Tendría que volver a Hacer entrar el en el link. enlace, ¿no? Claro. Hay que volver a entrar al link. Sí, sí. Pero puse Si querés, todo. ahora terminamos el 8 y lo vemos, el 13, lo vemos juntos acá. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la actitud? Hay 3 tipos de componentes en una actitud. Un componente cognoscitivo, la palabra cognoscitivo viene de conocimiento. Recién habíamos dicho que la definición de actitud era el conjunto de procesos de percepción permanente y de evaluación basada en conocimiento y orientada a la acción. Por eso el primer componente que tiene la actitud es un componente de conocimiento o cognoscitivo. Esto hace referencia a la persuasión que tiene una persona acerca del objeto que estamos investigando, tal como la velocidad, la durabilidad, por ejemplo, cuál de determinadas marcas compraría determinada persona. Un componente afectivo. Es muy importante este componente porque muchas veces nosotros compramos no basados en la calidad y basados en lo que sabemos que está bien o que es mejor, sino basado en nuestro corazoncito, en los sentimientos. Y a eso se refiere el componente afectivo, que le da una cuota de inclinación a nuestras decisiones. Y por último, un componente de comportamiento. ¿Cómo reaccionamos nosotros a determinados hechos o a la compra de determinados objetos? Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son los componentes de la actitud? Son estos 3: cognoscitivo, afectivo y de comportamiento.
Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo se miden las actitudes? ¿De qué manera, con qué escalas podemos medir, darles una cuantificación a estas actitudes? Hay distintos tipos de escalas de medición. La primera es la escala de orden de rango, donde vamos a ordenar de acuerdo a una jerarquía. Por eso se llama de orden de rango. El rango es como el rango militar. Vieron que empieza en cabo, luego sigue a oficial, suboficial, oficial, general, que es la última escala. A eso se refiere con rango. De menor a mayor o de mayor a menor. Otra escala es la de clasificación. Vamos a clasificar las actitudes con determinados adjetivos. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona qué tan satisfecho está con respecto a nuestra empresa, él nos puede decir que está muy satisfecho, satisfecho, ni insatisfecho ni satisfecho, totalmente insatisfecho o muy insatisfecho. De esa manera vamos a clasificar. O podría ser también bueno, malo, regular, mucho, poco, siempre, a veces, nunca. Esa es la escala de clasificación. Escala de suma constante. Ustedes tienen que nombrarlos nada más. Yo les explico qué significa cada una para que no tengan una definición vacía de contenido. La escala de suma constante mide la importancia que tienen para el individuo determinados atributos o variables. Se le pide que reparta un valor o una cuantía, que generalmente son 100 puntos, entre un conjunto de elementos. Entonces, por ejemplo, le decimos que reparta 100 puntos entre estas características. También podría ser que reparta 10 puntos. ¿Cuántos puntos? Han visto muchas veces cuando les piden en la escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele la panza? Y ustedes le dicen, y 8. Bueno, a eso se refiere con una suma constante. Siempre la suma va a ser 10. Ustedes, su escala de dolor, en ese caso va a ser 8. Les duele mucho. Si les doliera 2, significa que les duele poco. Entonces, por ejemplo, le decimos que en cuanto al precio, a la cantidad de funciones que tiene determinado aparato, a la marca, al consumo o a la apariencia externa, que ustedes le den un puntaje. Entonces, si vamos a hablar que es un puntaje de 1 a 10, va a tener 3 el precio, 3,5, 2 de acuerdo a la cantidad de funciones, 1, 1,5 la marca, 2 el consumo y 1 la apariencia externa. Es decir, que para nosotros lo más importante de estas variables que nos han mostrado acá es el precio, que es a lo que le damos una mayor puntuación. Escala de diferencial semántico. En esta escala lo que hacemos es ponerle una numeración de acuerdo a las cualidades que tiene el producto o el bien que estamos analizando. Por ejemplo, divertido, en la escala del 1 al 4, siendo 1 el más divertido y 4 el menos divertido, que pasa a ser aburrido. Tolerante, 1 va a ser el súper tolerante y 4 va a ser el intolerante. Es decir, que va a ir, a medida que aumentamos la numeración, va a ir disminuyendo la cualidad que nosotros estamos analizando. Y por último, la escala de Likert. Esta escala abarca una serie de afirmaciones que se relacionan con la actitud. Es una medida de actitudes que se diseña para que los encuestados clasifiquen si están de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las oraciones que se han construido en su encuesta. Entonces, por ejemplo, ustedes opinan
que deberíamos suspender las clases presenciales, y van a responder, estoy de acuerdo, totalmente, muy de acuerdo. No lo sé, realmente estoy indeciso, estoy en desacuerdo o estoy rotundamente en desacuerdo. A eso se refiere la escala de Likert. Entonces, ¿cuáles son las escalas de medición de actitudes? Orden de rango, que es cuando le damos una jerarquía. Clasificación, de acuerdo a la satisfacción. Suma constante, cuando le damos una puntuación. Diferencial semántico, cuando vamos de un punto de una cualidad a la otra totalmente contraria. Y, por último, escala de Likert. ¿Va a poder hacer ella práctico? Sí. ¿Cuál necesitamos hacer? No, ella no tiene celular, nada. Vale. Claudia, un segundito, por favor. Disculpame que te interrumpa. Sí. ¿Me podrías enviar, en cuanto puedas, los enlaces para que la alumna nueva pueda empezar a completar los prácticos? Tiene que unirse al grupo de Facebook. En el grupo de Facebook están todos los enlaces. Bien. No tiene Facebook, no tiene email. Tendría qué bien. Bueno, eso me lleva un rato, así que enseguida terminemos, se los envío. Sí, después que termine la explicación, podés facilitarme los enlaces. Voy a intentar enviarle algunos. ¿Desde el primero todo necesita? Sí, porque hace una semana que empezó. Bueno. El alumna no. Sí, pero viste que me lleva un tiempito porque tengo que entrar al Drive, entrar a cada uno de los formularios, copiar, que son unos cuantos minutos. Sí, disculpame que te interrumpa, pero bueno, me estaban preguntando y entonces listo, cuando termines la está bien. clase, hacemos eso. Ahí lo vemos. Bueno, ahí vamos entonces por la pregunta 3. Acá. Escalas de medición. ¿Qué es un cuestionario? Ojo con esta pregunta porque el que conteste mal esta pregunta le voy a anular todo el práctico. Lo he explicado cuando teníamos clases presenciales, lo expliqué en la clase presencial, está explicado en los videos, y no entienden que yo quiero que respondan con sus propias palabras. A ver, ¿ustedes saben qué significa cardumen? Conjunto veces. Bien, ¿qué significa biblioteca? Son libros. ¿Qué significa guiara? Guiara de unos animales también. ¿De qué? Es una colorita, Guiara. De cerdos. De cerdos. Y si yo les tuviera que decir que me definan cuestionario, como si fuera una colección de cosas, ¿qué me dirían? Un sustantivo colectivo. ¿Qué es un cuestionario? Yo diría que es un conjunto de preguntas. Perfecto. Bueno, pero si ustedes observan lo que dice la guía, en la definición de cuestionario, si ustedes me ponen es un conjunto de preguntas, para mí está perfecto, como un 10. Y la guía dice, ¿qué es un cuestionario? Un cuestionario es un instrumento destinado a recoger datos. Hasta ahí estamos bien. Presenta de modo formal las preguntas diseñadas para obtener la información que se desea.
El diseño del cuestionario es la forma en que se redactarán las escalas a la luz de los objetivos concretos del estudio en cuestión. ¿Ustedes entienden algo de eso que dice ahí? Miren si cambiamos la palabra escalas por preguntas. El diseño del cuestionario es la forma en que se van a redactar las preguntas. ¿No queda mucho más fácil? Bueno, entonces, todas las respuestas, por favor, con sus propias palabras y luego de haber intentado entender lo que están leyendo. No copien y peguen lo que dice la guía, porque lo copian y pegan y no entienden lo que están escribiendo. Entonces, si es un cuestionario, pueden poner es un instrumento para recoger datos o es un conjunto de preguntas para recoger datos. Con eso para mí es suficiente. ¿Cómo se puede aplicar el cuestionario? El cuestionario lo hacemos como hacíamos las encuestas, con ayuda de una computadora. ¿Dónde estamos? A domicilio, por teléfono, por internet, mediante entrevistas personales. De la misma manera que hacíamos las encuestas, podemos aplicar el cuestionario. Entonces, con una computadora, por teléfono, con entrevistas personales, por correo o por internet. ¿Cómo se puede aplicar el cuestionario? No, perdón, ¿qué es el diseño del cuestionario? Lo que decíamos recién, es la forma en que vamos a hacer las preguntas, la forma en que redactamos esas preguntas. Esas escalas a la luz de no sé cuánta cosa que decía ahí que no se van a acordar ni por casualidad. Forma de redactarse las preguntas. Ese es el diseño del cuestionario. Es la manera en que vamos a elaborar nuestra encuesta. Y luego una pregunta muy personal, muy subjetiva. ¿Qué opinan ustedes si el cuestionario es un arte o una ciencia? Para eso debemos saber la diferencia que hay entre arte y ciencia y después ver cuál de estas dos le aplicamos al cuestionario. Un arte es aquello donde yo involucro mis sentimientos, mi creatividad, mi subjetividad, mientras que una ciencia es exactitud. La matemática es una ciencia, la medicina es una ciencia, la física es una ciencia. Si analizamos sin leer la fotocopia, sin leer la guía, podemos inferir que un cuestionario tiene mucho de nosotros en su redacción y que no es una ciencia exacta. Entonces la respuesta sería, es un arte. Ahora vamos a leer qué decía el apunte. Podría parecer que son fáciles de elaborar estas preguntas. Sin embargo, la confección de un cuestionario requiere de una habilidad, requiere de un manejo, de haber practicado previamente con esto, y esa habilidad que se necesita tiene más que ver con el arte que con la ciencia. ¿Qué debemos preguntarnos antes de empezar un cuestionario? Nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué datos necesitamos? Porque en base a lo que nosotros queremos averiguar es qué preguntas voy a hacer. ¿Qué datos necesito preguntarle a mi encuestado para yo tener en cuenta y aplicarlo a mi microemprendimiento? Por ejemplo, ¿te gusta la pizza de harina común o de harina integral? ¿Te gustan las empanadas con masa de hoja o con masa criolla? ¿Te gustan los jugos con frutas naturales o los jugos con químicos, etcétera? En base a las respuestas que obtenga, es como voy a hacer el microemprendimiento, pero eso lo necesito, para eso necesito saber qué datos voy a preguntar en el cuestionario.
¿Quiénes son los encuestados? ¿A quién va a ir dirigido? Si lo voy a dirigir a todos los alumnos del CENS, a algunos alumnos por curso, a mi familia, a gente que no conozco que pasa por la calle. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué métodos de obtención de información voy a utilizar para hacer ese cuestionario? Si lo voy a hacer por correo, personalmente, por internet, por teléfono, etc. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos antes de empezar el cuestionario? Los datos que necesito, a quién le voy a preguntar, es decir, qué, a quién y cómo. Esas 3 preguntas me tengo que hacer. ¿Qué directrices ayudan a redactar un buen cuestionario? Ya tenemos una enumeración de directrices necesarias, de las cuales no van a poner todas, ustedes van a elegir, en las directrices sí pueden ponerlas todas, pero lo más resumido posible. Redactar las preguntas propias de la investigación. Es decir, si yo voy a elaborar empanadas, no preguntar cosas que no tengan que ver con las empanadas. Tiene que ser lo propio de la empanada. Si la carne les gusta picada o molida, si la masa les gusta de hojaldre o de hoja, si la harina es harina integral o de trigo, si la cebolla le gusta mitad cebolla y mitad carne. Lo propio de ese emprendimiento, no irme por las ramas. Cuando se está trabajando en el cuestionario hay que consultar constantemente las preguntas que se han planteado. Y para cada pregunta explicar la forma en que la información que obtendrá de las respuestas le ayuda a aclarar las dudas que le plantea la investigación. Estas entonces son las 3 directrices para realizar el buen cuestionario. ¿Qué pautas básicas debemos seguir? Acá sí elijan, de las pautas elijan algunas, elijan 3. Ser claro y preciso. Cuando redacte las preguntas siempre piense en quién las va a hacer esas preguntas. Generalmente los encuestados son personas normales como nosotros que gustan de un lenguaje sencillo y comprensible sin utilizar palabras técnicas a las cuales se encuentran inentendibles. Tratemos de preguntarle como que es un par nuestro. Tiene que ser una pregunta fácil, clara, que no dé lugar a dudas a la persona que le estoy preguntando. No usar palabras y frases que puedan provocar determinadas respuestas. Por ejemplo, no preguntar de qué color es el caballo blanco de San Martín. O no inducir la respuesta, no indicarle cómo queremos nosotros que responda. Esto es altamente negativo para un estudio que pretende tener seriedad. Un ejemplo de la vida cotidiana, 2 personas se encuentran y una le pregunta a otra, ¿cómo estás? ¿Bien? O sea, nos está limitando la respuesta. Si me pregunta ¿cómo estás?, yo debo tener la opción de responder bien o mal. Pero si me pregunta ¿cómo estás? ¿Bien?, yo voy a responder sí o no. A eso se refiere con que no debemos usar frases que nos influyan en la respuesta. No hacer 2 preguntas en una. Por ejemplo, ¿cree usted que el servicio de nuestra empresa es rápido y barato? No sabemos. Si responde que sí, no sabemos si responde a que es rápido y barato, o a que es rápido y no es barato, o a que es barato y no es rápido. Entonces, una pregunta por vez. Y por último, seleccionar el formato de respuestas más adecuado. Podemos elaborar preguntas abiertas o preguntas cerradas, que ya las vemos enseguida.
Entonces, en las pautas básicas dijimos que era ser claro y preciso, no inducir la respuesta, no incluir dos respuestas en una y seleccionar el formato de respuesta adecuado. Estas dos preguntas son muy importantes. ¿Qué son las preguntas abiertas y qué son las preguntas cerradas? ¿Y por qué son importantes? Porque en base a estos dos tipos de preguntas nosotros vamos a hacer la encuesta del microemprendimiento. Vamos a trabajar exclusivamente con preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que se pueden tabular. Acá tienen la definición de pregunta cerrada. Las preguntas abiertas son donde el encuestado tiene libertad de escoger cualquier respuesta que considere. Por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿usted qué piensa de tal cosa? ¿Qué opina de tal cosa? Distinto es el caso cuando yo le doy al encuestado opciones. ¿Usted piensa que ir a clases presenciales es bueno, malo, regular? No es lo mismo que si le pregunto, ¿qué opina de ir a clases presenciales? Donde se va a explayar con una respuesta que no voy a poder tabular, porque pueden tener cada uno una opinión diferente. En cambio, si yo lo acoto y le doy categorías predeterminadas para que elija entre esas categorías y me dé la respuesta, yo puedo tabular porque puedo saber cuántas personas respondieron que le parece bien, que le parece más o menos o que le parece mal. Podemos resumir entonces que las preguntas abiertas son aquellas que permiten escoger cualquier respuesta que considere adecuada, mientras que las preguntas cerradas es cuando le doy categorías predeterminadas para que se seleccionen. Es la diferencia entonces entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Acá tenemos otra definición. Las cerradas abarcan todas las posibles respuestas y el encuestado elige, mientras que las abiertas le permiten contestar con sus propias palabras. Ahí involucra las actitudes, los sentimientos, la subjetividad. Por último, nos pide que nombremos los dispositivos mecánicos que se usan para la investigación. Estos dispositivos muchos son conocidos por usted. Por ejemplo, el galvanómetro. El galvanómetro es un instrumento que mide el interés o las emociones de un sujeto provocadas por la exposición a un anuncio o imagen específicos. Se le proyecta al encuestado un anuncio y de acuerdo a la reacción que tiene al mirar determinada imagen, vamos a ver si podemos determinar si le agrada o no le agrada. Taquistoscopio es un instrumento que proyecta un anuncio ante un sujeto con un intervalo de exposición que fluctúa entre una centésima de segundo y varios segundos. Y después de cada exposición, el encuestado describe lo que recuerda. Es como los juegos que hacen en televisión de memoria, que les muestran una serie de dibujos y después tiene que acordarse de lo que vio, acordarse el orden en que aparecían esos dibujos. Bueno, a eso se refiere con taquistoscopio. Cámaras oculares. Las cámaras oculares se utilizan para estudiar los movimientos de los ojos y determinar en qué punto los ojos se enfocan primero y por cuánto tiempo. Miden, les muestran también imágenes, por ejemplo, les muestran una playa, un restaurante, un avión, y de acuerdo a donde se posa primero su vista y donde tarda más tiempo observando esa imagen, pueden saber cuáles son los deseos de esa persona. Audiómetro. Este es el que mide el rating de la televisión. El audiómetro es un instrumento electrónico que se conectado a los televisores y la finalidad es indicar cuándo se enciende el aparato y en qué canal se sintoniza. Esto está conectado entonces a todos los televisores y podemos ver
cuántas personas están viendo determinado programa a determinada hora y así miden el rating. De esa manera saben qué programas agradan y qué programas no. Bueno, hasta ahí llegamos entonces con el ejercicio, el trabajo práctico número 8. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, me pongo a buscar los enlaces para la niña que no tiene los prácticos. Claudia, Sí. le estamos generando un mail a la alumna que no tenía la alumna. Perfecto. Donde te solicita los enlaces o que le compartan los prácticos por mail. Perfecto. Ahora ingreso al Drive y le mando, por lo menos por el grupo, le mando los primeros, 1, 2 y 3.